Señoritas y señores del tercer bachillerato Foxtrot, bienvenidas, bienvenidos todos a su clase de hoy, martes 21 de junio del 2022. Espero que hayan tenido una bonita tarde, una bonita noche, que hayan descansado lo suficiente y que estemos listos y dispuestos para el trabajo de hoy. Si alguien quiere comentarme algo respecto a la clase de ayer, estoy dispuesto a escucharlo. Y si no, pues voy a comenzar con el tema de la clase de hoy. ¿Alguien tiene algo que decirme respecto a la clase de ayer? ¿Algún comentario? ¿Alguna novedad? No. Bueno, entonces continuamos. La clase pasada, ayer, comenzamos con el capítulo de lógica matemática. Y estuvimos viendo lo que son las proposiciones, que son proposiciones simples, y avanzamos proposiciones compuestas, avanzamos algunos operadores lógicos como son la negación, conjunción, la disyunción y la disyunción exclusiva. Para hoy tenemos otro operador lógico. Vamos a intentar trabajar con el siguiente operador lógico, que es la condicional. ¿Sí? Les recomiendo que sigan leyendo las páginas del libro que les había indicado. Sigan leyendo porque ahí está todo lo que se refiere a este tema. Para el día de hoy no hay una ficha de trabajo, es decir, usted no va a tener que presentar un deber, no va a tener que hacer ejercicios. El día de mañana se entregará una ficha, o sea, hoy entregaré una ficha de trabajo para trabajar la mañana y entonces ahí sí habrán ejercicios que resolver, ya con todo lo que se está viendo a partir de hoy, ¿no? Bien, para el tema de hoy, para el día de hoy, perdón, tenemos como tema el siguiente operador lógico que se llama condicional. Condicional. Bueno, ¿alguien tiene alguna referencia de este tema? ¿Alguien sabe algo de la condicional? ¿Alguien que me pueda hablar sobre la condicional? ¿Qué es este operador lógico? A ver, los escucho por si acaso alguien tenga algo que decir, alguien que haya leído esta parte. ¿Nadie? Bueno. Ayer estuvimos hablando sobre los operadores lógicos. Los operadores lógicos no son otra cosa sino nexos, palabras, frases que me sirven o que nos sirven a nosotros para unir dos proposiciones simples y formar las denominadas proposiciones compuestas. Ayer habíamos visto que la negación es un operador lógico que cambia cambia el valor de verdad de las proposiciones. La conjunción que une dos proposiciones simples, que tiene una tabla de valores de verdad, donde lo más destacado es saber que si las dos proposiciones son verdaderas, entonces la conjunción de ellas también es verdadera. También hablamos sobre la disyunción, que es otro operador que se lo encuentra, pues, en español se lo conoce como O, cuya tabla de valores de verdad me indica que es falso únicamente, que la disyunción es falsa únicamente cuando las dos proposiciones son falsas. Hablamos también de la disyunción exclusiva, que es otro operador lógico que tiene su tabla de valores de verdad, donde lo más destacado es que si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, entonces la disyunción exclusiva es falsa. Es falsa cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Falso, falso, disyunción exclusiva, falsa. Verdadera, verdadera, disyunción exclusiva, falsa.
Bien, hoy vamos a hablar de otro de los operadores lógicos que se llama condicional. Este operador lógico es un poquito más, requiere un poquito más de estudio. Es el que más se lo utiliza. La condicional, el operador lógico condicional, se lo representa con una flechita hacia la derecha. ¿Sí? Aquí va a venir una proposición, una flechita, y viene la otra proposición. Esto se lee de muchas, muchas maneras, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Pero básicamente se lee si A, entonces B. Cada vez que tengamos una condicional, vamos a iniciar diciendo sí. Aunque no esté escrito, diremos sí, porque es una condición. Aquí viene la condición. Si pasa esto, entonces tenemos lo de acá. Si ocurre esto, entonces ocurre esto. Si sucede esta situación, entonces la consecuencia es lo de acá. Si esta es una causa, este es un efecto. Condicional, hay una condición. Y es una de las más utilizadas porque normalmente a diario lo utilizamos. Si estudias, entonces aprendes. Si estudias, pasas de año. Si no estudias, pierdes el año y cosas por el estilo. La condicional es uno de los operadores lógicos que más se utiliza. Por lo tanto, la vamos a estudiar un poco con más detenimiento. Tiene una tabla de valores de verdad, igual que los demás operadores lógicos. Dijimos que si yo tengo dos proposiciones, la proposición A, proposición simple A, y tengo la proposición simple B, la condicional entre ellas, A, entonces B, la podemos encontrar de la siguiente, tiene los siguientes valores de verdad. Si la primera es falsa y la primera es verdadera, perdón, si la primera es falsa y la segunda proposición es verdadera, la conjunción entre ellas es verdadera. Si la primera proposición es falsa y la segunda proposición es falsa también, la condicional entre ellas es verdadera. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, entonces la condicional entre ellas es verdadera. Si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, entonces la condicional entre ellas es falsa. Esta es la tabla de valores de verdad de la condicional. ¿Qué podríamos decir de esto? Aquí también podríamos hacer un resumen, al igual que hicimos el día de ayer respecto a la tabla de valores de verdad, para no tener que memorizarnos toda la tabla, porque sí es casi que obligatorio tener estos valores presentes. ¿Cuál sería el resumen que podríamos hacer de esta tabla de valores de verdad? A ver. Hola, hola. Cuando las dos proposiciones son ciertas, el caso es cierto. Ya, por acá también tenemos verdadero. Por acá también tenemos otro verdadero y tenemos otro verdadero. ¿Qué es lo Ya, que pero destaca en esta tabla? ¿Qué es lo que destaca? A ver. ¿Qué es lo que se destaca en esa tabla? A ver, observemos bien. Hay algo que se destaca.
Observen, hay algo que se destaca, hay algo que sobresale en la condicional. Que es falsa si la primera es verdadera y la segunda falsa. Exacto, esto sobresale. Esto sobresale. La condicional tenemos solamente un caso donde la condicional es falsa. ¿En qué caso? Cuando la primera proposición es falsa, perdón, cuando la primera proposición es verdadera, cuando la segunda proposición es falsa. Primera verdadera, segunda falsa, en ese caso, en ese único caso, la condicional es falsa. ¿Sí? Algunos, en alguna ocasión escuché decir por ahí, puede servir como para que nos ayudemos con esto, que la condicional es falsa cuando tenemos el 10. Aunque este no es un 10, obviamente, este es un verdadero y este es un falso, ¿no? Pero alguien me dijo así, no, profesor, dice, lo que sucede es que la condicional es falsa cuando tenemos el 10. Puede valer como una estrategia para poder memorizarme esta situación. La condicional es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa. En ese único caso, la proposición es falsa. ¿Sí? Bien. La condicional, este operador lógico, como dijimos, se llama condicional. Pero también tiene otro nombre. Voy a dar este nombre otro nombre porque en algún momento lo puedo decir y luego no sabemos qué es lo que estamos diciendo. También, esto se llama también enunciación hipotética. Hipotética. Se llama como enunciación hipotética también. Se llama condicional, se llama enunciación hipotética, se llama implicación. Estos nombres, cualquiera de los nombres, de estos nombres que estamos aquí, que estoy escribiendo, cualquiera de estos nombres se puede utilizar para la condicional. Bien. Como le decía, este operador lógico, nos vamos a detener un poquito porque se estudia con más detenimiento y tiene muchas cosas que necesitamos conocer. El día de ayer, en los otros operadores lógicos, habíamos visto de qué manera se lo encuentra en cómo se lo lee más bien. ¿Cómo se los lee? Por ejemplo, en la negación, ¿se recuerda cómo se lee la negación? A ver. ¿Recuerdan cómo se lee la negación? Cuando yo veo algo que está negado, ¿cómo digo? No es verdad que. No es verdad que, no es cierto que, o simplemente no. Si tenemos el no, ya sabemos que es la negación, no es verdad que, no es cierto que. En la conjunción, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo la leemos? La conjunción. La conjunción es y. Y, pero y más. Pero más, también una coma, también punto y coma, ¿verdad? Y la disyunción. La disyunción, a ver. O. O, perfecto. Y la disyunción exclusiva, cuando tenemos dos O. Comenzamos con un O, e intermedio tenemos otra O, ¿verdad? Asimismo, la condicional la vamos a encontrar de algunas maneras en nuestro lenguaje. Son varias formas que tenemos de encontrarlo. Y es conveniente que nos aprendamos o sepamos todo esto. Yo lo he sacado en una hojita aparte. Sería bueno que ustedes también lo tengan aparte. Esto está en el capítulo 1 del libro de Fundamentos
de matemática del SPOL que se los hice llegar el día de ayer a ustedes. El día antes de ayer, el domingo. ¿Ya? Mira, la condicional, si tenemos la condicional A, entonces B. A, entonces B. Si tenemos esta condicional, yo la puedo leer de las siguientes maneras. Aquí tengo 19 formas diferentes en que se pueden leer. Si tengo esto, yo puedo decir, si A, entonces B. Si A, entonces B. La flechita generalmente se lo lee como un entonces, generalmente. Y dije que comenzamos con si. Si A, entonces B. Otra forma de leer esta condicional de aquí es A, solo si B. A, solo si B. A, solamente si B. A, solamente si B. B, si A. Observen dónde está el si. B, si A. Si A, coma B. La coma también representa, sustituye al entonces. Si A, coma B. La coma sustituye al entonces. Por eso les decía ayer que hay que tener cuidado con la coma, porque la coma también la utilizamos para la conjunción. Pero hay una forma donde la coma no es conjunción, sino enunciación hipotética, implicación condicional. Si vemos que la frase comienza con sí y tenemos una coma, entonces esa coma no es conjunción, sino es una condicional, una implicación, una enunciación hipotética. Ahí está la diferencia. Seguimos. B con la condición de que A. B con la condición de que A. B cuando A. B siempre que A. Cada vez que B, cada vez que A. B, B, ya que A. B debido a que A. B puesto que A. B porque A. Se tiene B si se tiene A. Solo si B, entonces A. Solo si B, coma A. B, pues A. Cuando A, entonces B. Tenemos la coma. Cuando A, coma B. Las A son B. A implica B. Todas estas formas de leer, todas estas formas son como encontramos en nuestro idioma, en el español, a la condicional. Son varias formas. Y dice también en el libro que cualquier otra forma que implique causa y efecto. ¿Ya? Por eso nos vamos a detener un poco más, porque aquí el estudio de esto es un poquito más complejo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, debemos hacer el esfuerzo de tener presente estas formas de leerlo, porque les anticipo, cuando trabajemos en cualquier actividad referente a lógica matemática, lo principal donde enfocaremos más el trabajo es en la condicional. Y a usted se le van a presentar trabajos, proposiciones compuestas donde se utilicen cualquiera de estas y usted tendrá que identificar cuál es A, cuál es B, cuál es la estructura que tiene. ¿De acuerdo? Bien. La condicional, es decir, esta que tengo acá, A entonces B, esta que está aquí, recuerden que nuestra forma básica, digamos, es A entonces B. La forma original es A entonces B. La condicional tiene algunas variantes. 3 en este caso. Una variante que se llama recíproca, una que se llama inversa y una que se llama contrarrecíproca. Si yo tengo la proposición A entonces B, su recíproca es lo contrario, invierte, digamos así, el orden. Lo que estaba en la primera proposición, ahora se convierte en segunda proposición, y la que estaba
La que era segunda proposición ahora es primera. ¿Ya? La inversa lo que hace es negar esta parte y negar ambas proposiciones. Negar ambas proposiciones. Y la contrarrecíproca lo que hace es negar cada una de las proposiciones que tiene la recíproca. Entonces estoy explicando esto porque luego con todo esto voy a hacer unos ejercicios y ahí se va a entender de mejor manera qué es lo que estoy diciendo. Ahora, la condicional, dada en nuestra forma básica A entonces B, cuando yo encuentre esta forma, al A le llamaré antecedente y al B le llamaré consecuente. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, en la variante de la condicional, ¿qué hace? La recíproca, ¿qué es? Lo que era antecedente ahora es consecuente y lo que era consecuente ahora es antecedente. ¿Ya? Eso. A, la primera proposición es el antecedente, la segunda proposición es consecuente. La primera proposición es causa y esto es efecto. Si pasa esto, hay un efecto acá. Si ocurre esto, pues entonces tengo lo de acá. A causa de lo de aquí, ocurre lo de acá. Causa, efecto. También tenemos condición suficiente, lo que es A, la primera proposición se le llama también condición suficiente, y B, condición necesaria. Hay otras formas también que le podemos llamar acá, digamos que esto es, bueno, por el momento lo vamos a dejar ahí para no confundirnos más. Más adelantito les voy a indicar aquí cómo también le llamamos a la primera proposición y a la segunda proposición. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, decía que el antecedente también es causa, también se llama condición suficiente, también se llama hipótesis. Aquí me había olvidado de poner hipótesis. Hipótesis. Y también se le llama premisa. Si tenemos una hipótesis, acá tenemos una conclusión. Una hipótesis, acá tenemos una conclusión. Y si tenemos una premisa, acá tenemos una tesis. Bien. Hay estas 5 formas que puedo encontrar las componentes de una enunciación hipotética, de una condicional. Bueno, por ahí creo que la parte teórica, pues hasta ahí vamos a dejar ahí la parte teórica. Vamos a entonces ya a aplicar esto en unos ejercicios para que vean cómo lo vamos a trabajar. Por ejemplo, se le va a pedir que cambie o determine el antecedente y el consecuente. Le vamos a pedir que determine el antecedente y el consecuente en las siguientes, en los siguientes ejercicios. Por ejemplo, dice aquí, si es un automóvil, si es un auto, pongámosle así solamente un auto, coma, es un
medio de transporte. Yo les pido que en esta proposición compuesta determinen cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es la tesis? ¿Quién es A? ¿Quién es B? Entonces, en otras palabras. ¿Ya? Aquí tengo que analizar esta forma. ¿Qué tengo acá? Tengo un sí. Viene por aquí una parte que puede ser cualquier frase. Viene una coma y viene entonces una, otra parte. Entonces, esto yo podría decir que aquí tengo un sí A, coma, B. ¿De acuerdo? Sí A, coma, B. O sea, lo tengo que relacionar con lo que vimos acá. Tengo que buscar por aquí, entonces por aquí tengo esa forma. Sí A, coma, B. ¿Quién es el antecedente? A. ¿Quién es el consecuente? B. Entonces pondríamos, si a mí me piden determinar antecedente y consecuente, yo digo antecedente. Dos puntos. Es un auto. Es un auto. Miren, el sí no lo escribo porque la proposición simple sería es un auto. Ya, si yo le pongo el sí, ya entonces estaría siendo una proposición compuesta. La proposición, el antecedente es una proposición simple y el consecuente es una proposición simple. Por lo tanto, en este caso, la proposición simple que es antecedente es un auto. Y el consecuente es un medio de transporte, lo que sería B. Es un medio de transporte. No le voy a poner entonces es un medio de transporte. No. Es un medio de transporte. Ahí tengo ya el antecedente y el consecuente de esta proposición compuesta. ¿Alguna pregunta respecto a esto? A ver, ¿me escucho? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Hola, hola. Se fueron, bueno, se fueron. No importa, yo sigo con mi clase, digamos así. Hagamos otro ejercicio. A ver, vamos a determinar el antecedente, el consecuente, la causa, el efecto. Para eso les digo, tiene que revisar, perdón, esas formas de nombrar a la condicional. Vamos con otro ejercicio, vamos a ver aquí, ya vamos a ver qué le solicitamos. Aquí le vamos a solicitar, en este caso, tenemos que
encontrar la recíproca. Vamos a ver la recíproca. El ejercicio dice, compro y uso el traje gris. A ver, vamos. Este es el ejercicio. Compro y uso el traje gris, coma, si me pagan. Me piden que encuentre una recíproca, una inversa y una contrarrecíproca. Recíproca, coma, inversa y contrarrecíproca. Con esto de aquí voy a encontrar tres proposiciones compuestas. Una que sea recíproca a esta que está aquí, una que sea inversa a esta original y una que sea la contrarrecíproca de esta original. Para ello, a ver, vamos a ver qué podríamos hacer. A ver. Bueno. Bien. No, hoy vinieron, bueno, están dormidos aún. Si me piden, Es recíproco. así, a ver, dígame. Sí, vamos a encontrar, ¿qué podemos hacer para encontrar estas tres proposiciones compuestas que son variantes de esta condicional que están acá? Mira, yo sugiero siempre que Primero encontrar el antecedente y el consecuente. tengo que encontrar el antecedente y el consecuente, correcto, así es. Antes de dedicarme a cualquiera de estas de aquí, yo voy a encontrar el antecedente y el consecuente de esta proposición original. Compro y uso el traje gris si me pagan. ¿Cuál sería el antecedente? ¿Cuál es el consecuente? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? A ver. ¿Cuál vendría a ser? Aquí les voy a poner aquí, así, bueno. Aquí tengo, ¿ves? Antecedente, consecuente, quién es A, quién es B, quién es causa, efecto, hipótesis, conclusión, premisa, tesis. A ver. Para poder determinar la recíproca, la inversa o la contrarrecíproca, lo que yo necesito es hallar el antecedente y el consecuente. La A y la B. La causa, el efecto. Comprar y usar un traje gris, ¿qué vendría a ser? ¿Será la causa de que me paguen o será un efecto de que me paguen? Un efecto. Es un efecto, ¿verdad? Claro. Comprar y usar no es una causa. O sea, a causa de que compre y use un traje gris me pagan. No, es lo contrario. Si me pagan, esa es la causa, entonces compro y uso un traje gris. Bien podría yo reescribir como sugerencia, reescriba la proposición que les dieron de la manera tradicional. A, entonces B. Entonces yo diría que la original vendría a ser, si me pagan, entonces puedo utilizar el entonces o puedo utilizar simplemente una coma. Compro y uso el traje gris. Compro y uso el traje gris. Listo. Este vendría a ser el original de la forma si A, entonces B.
que es la más